Entonces, Hola, soy Zulema Ruiz, bacterióloga de formación. Tengo una maestría en ciencias biológicas, lo que me permitió hacer una profundización en biología molecular. Actualmente trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio. Soy docente de especialidades médicas, en donde se utilizan las pruebas de diagnóstico molecular de manera importante. Hola, soy Manuela Giraldo, microbióloga y bioanalista, asesora comercial de Labcare de Colombia y líder de la unidad de ventas de biología molecular. El día de hoy invitamos a nuestra speaker, la doctora Zulema, con quien hablaremos de un tema crucial en salud pública, que son las infecciones de transmisión sexual o ITS, que en Colombia y en el mundo cobran gran relevancia no solo por el impacto individual, sino también por todas las barreras que se deben superar, principalmente en temas de información, tratamiento o acceso al diagnóstico. Hablar abiertamente de estos temas nos permite romper estos estigmas y poder acceder de una manera más directa a la información. El día de hoy ese es uno de los objetivos, que nosotros logremos contextualizar al público acerca del panorama actual de las ITS en contextualizar al público. Entonces, queremos saber de tu parte y bajo tu conocimiento cuáles han sido esos agentes etiológicos principalmente el panorama actual causando las ITS en Colombia. ¿Cuáles han sido esos agentes etiológicos principalmente identificados? Muy importante este espacio que se está generando. Y es valioso retomar esta información porque es nuestro punto de partida. ¿Dónde estamos? O dónde estamos haciendo una pequeña mirada, una retrospectiva en los años previos y para dónde queremos llegar. Esto es súper oportuno porque estamos de manera muy cohesionada con la normativa de la OMS que está planteada hasta el 2030, en donde se busca una reducción de mortalidad por infecciones, enfermedades de transmisión sexual, entre otras, que están causando un número muy importante de muertes en el mundo. Colombia, articulando todos sus sistemas gubernamentales y de salud, presenta un panorama al cual tiene que ser, en este caso, súper valioso para nosotros. Entonces, mira que para traer unas cifras como me parece súper importante es como en los últimos 5 años encontrábamos que aproximadamente el promedio anual de personas que asistían a una consulta por sospecha de una infección de transmisión sexual era alrededor de 90,000 personas al año. Cuando entramos a ver de esas personas que consultaron cuáles fueron los principales agentes etiológicos que lograron ser identificados, vemos que en primer lugar estaba la sífilis. ¿Y cuáles eran esas cifras que se encontraron? Alrededor de el promedio anual fue de 7,800 casos que se estaban reportando. Y aquí hay un tema bien interesante que no sé si nos dé el tiempo para tratar, y es que solo sífilis se clasifica de manera muy importante en estadios, ¿no? La sífilis, la primaria, la sífilis precoz, la congénita. Y el país tiene cifras en donde nos está dejando ver cuál es ese acercamiento en diagnóstico y cómo se está manejando esa patología en particular. En segundo lugar, se encontró la prevalencia de Neisseria gonorrea. De esos 94,000 personas que sospechaban tener una infección de transmisión sexual, el resultado que nos arrojan estas cifras son de 3,500 aproximadamente con diagnóstico de Neisseria gonorrea. Por último, estábamos hablando de clamidia, la no menos importante Chlamydia trachomatis, en donde la cifra que nos arrojaron las entidades de alto costo, las cuentas de alto costo, fue de 1,450 pacientes por año. Ese es el panorama en cuanto a estos microorganismos que no tienen un programa especial como tal. Pero si hacemos una mirada rápida de aquellas infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual producidas por virus, aquí tenemos otro escenario. Y rápidamente, solo para colocar de abrebocas, VIH. Y no vamos a irnos 5 ni 10 años atrás, vamos a hablar del año inmediatamente anterior. En el 2024, cuenta de alto costo nos da a conocer que hubo 185,000 casos nuevos de VIH. Preocupante. Claro, porque si tú lo miras con el año inmediatamente anterior, en el 2023, hubo un incremento del 4%.
Porque entonces el gobierno tiene sus ajustes y lo vamos a ver en el momento cómo se articula todo esto para poder disminuir esas cifras. Si vemos hepatitis C en contraposición, hepatitis C muestra un panorama mucho más favorable. Mira que para el año 2023, cuenta de alto costo estaba hablando de 2.600 casos de hepatitis C. Y si miramos de manera retrospectiva unos 5 o 10 años atrás, vemos que había hepatitis C crónica de alrededor de unos 200.000 pacientes. Entonces, las medidas que ha tomado el gobierno en relación al tratamiento para hepatitis C están dando excelentes resultados. Sí, es importante aquí como el marco normativo garantiza ese acceso tanto al diagnóstico como al tratamiento, ¿cierto? Sí. Entonces, sería bueno que nos contaras un poco si hay actualmente alguna normativa que regule el diagnóstico de estas ITS o incluso el BPH que está... Claro, no te mencioné estadísticas de BPH. Por supuesto, eso no nos puede quedar por fuera. BPH como un agente causal de una infección, o sea, se adquiere a través de un contacto sexual y está plenamente clasificado dentro de este grupo. Entonces, hablando de BPH, cuenta de alto costo nos está diciendo que para el año pasado había 35.000 casos nuevos de diagnóstico de BPH. Y sí hay una normativa, ¿no? Entonces, hablando de la normativa que nos rige para BPH, yo creo que todos hemos escuchado desde el 2018 que salió una resolución, la 3280, en donde se cambia el panorama por completo de cómo se está haciendo esta promoción y prevención del cáncer de cuello uterino. La guía está enfocada hacia ese grupo. Pero ¿cuál es la prueba de oro? Una prueba molecular del cáncer. Entonces la guía nos dice lo siguiente, ¿te puedo mencionar rápidamente en qué consiste? Porque es importante que todas las mujeres, nuestro círculo, las más allegadas y que el voz a voz siga funcionando en esto. Mira, que es importante. Normalmente, anteriormente, antes de que la guía empezara, nosotras teníamos que pertenecer o éramos seguidas en este programa utilizando la utilizando la citología. Entonces íbamos cada año a realizarnos la prueba de citología y empezara cuando entra en vigencia la resolución. Es importante, lo que está sucediendo es que nos llaman a hacernos una prueba normal de una obtención de cuello uterino. Y lo que se va a tomar ahí, esa muestra se va a analizar, es un diagnóstico molecular, una búsqueda molecular del VPH, del virus del papiloma humano. Esa muestra se va a analizar. Y ahí es importante porque la presencia del virus por sí sola no es suficiente para decir que la paciente la presencia del virus cáncer por sí sola, pero prende una alarma, ¿cierto? Y hace que dentro de esa guía el clínico va a mirar esa lámina que se debe tomar en el mismo momento que nos están tomando esta prueba para la búsqueda molecular. La misma muestra es lo ideal. Entonces, BPH positivo, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar la celularidad. ¿Cómo están esas células? Porque recuerda que lo que hace el BPH es que la permanencia de él en la célula es la que va a dañarla poco a poco y ese daño es el que va a propender la aparición del cáncer. Entonces, BPH positivo, células normales, la paciente entra en una clasificación dentro del algoritmo y el seguimiento se hará, según el algoritmo, en 18 meses nuevamente con prueba molecular. ¿Por qué así? Porque en un cuerpo sano, una mujer en condiciones inmunológicas normales, va a ser capaz de eliminar el virus. Un cuerpo sano, una mujer. No nos preocupemos en caso de que tengamos una detección de VPH en nuestra cita. Recuerden esta parte, vamos a ver celularidad y eso ya va a derivar otra serie de pasos a seguir. Es muy interesante lo que nos comentas porque mira cómo la biología molecular llega a complementar esas pruebas que inicialmente estaban solitas, ¿cierto? Haciendo un tamiz, guiando a un diagnóstico. La biología molecular cómo llega a sumar a esa prueba porque con la lámina no podemos, por ejemplo, identificar cuál es el genotipo que está causando la infección, cuáles son los genotipos predominantes en la región o en Colombia en general, porque normalmente las pruebas de biología molecular vienen para detección o diferenciación
de los genotipos 16 y 18 y la agrupación de los otros 12 genotipos, ¿cierto? Dándole predominio 16 y 18, maximizando la importancia de la diferenciación del 16 y el 18, pero puede ser porque desconozcamos esa epidemiología circulante, cómo está circulando estos genotipos en el país, es lo que nos hace aceptar, digamos, este tipo de pruebas. Y cómo estas pruebas moleculares suman al conocimiento epidemiológico de la distribución de estos genotipos, sumándole a esta prueba, ¿cierto? Entonces, la biología molecular, con sus características propias de sensibilidad y especificidad, llegan a sumarle a estas pruebas convencionales. No, total. Y es que tocas un punto y especificidad muy importante porque bien lo dices, en las guías que inicialmente fueron tomadas por el gobierno para poder escribir la propia, estaban hablando de lo que se conocía en el mundo en su momento. ¿Sí? Y estábamos hablando de una prueba molecular que aportaba datos de 2 genotipos que circulaban en el primer mundo, ¿cierto? La llegada y la posibilidad de hacer nosotros la búsqueda molecular con pruebas de una cobertura tan amplia como las que tenemos en el momento, que identifica de manera individual cada genotipo, el aporte epidemiológico que hace es súper importante, al punto que en algún momento podremos hacer modificaciones de las guías como lo hace el primer mundo, según el genotipo de alto riesgo identificado y ese desenlace de esas mujeres, ¿cómo podríamos llegar a hacer la afectación de esas guías y alimentarlas? Entonces, no solamente en la salud de la mujer la impacta directamente, prevención de cáncer, sino un aporte gigante a la epidemiología molecular del país. Es muy interesante cómo todo se va alineando. Tú nos hablabas de una normativa, también existen los CUPS, que son los códigos o la clasificación única de procedimientos de salud, que permite codificar estos procedimientos en salud, estandarizándolos y facilitando la facturación en los sistemas de salud. Cuando nosotros hablamos de la existencia de los CUPS, eso nos va a permitir también al paciente saber que tiene un derecho sobre una prueba para solicitarla, porque su EPS va a responder por dicha prueba. Actualmente tenemos CUPS para la mayoría de las ITS, sea con prueba serológica, biología molecular. En el caso de las pruebas que permiten diferenciar varios patógenos, también hay un CUPS que es para identificación de múltiples patógenos, que no solo es para los comúnmente conocidos como paneles sindrómicos de neumonía, respiratorio, meningitis, también hay paneles para las ITS, diferenciar. Correcto, sí, es así. Entonces es así como se alinea todo el sistema para que sea eficiente. Y poder brindar o alcanzar esos objetivos, así como el gobierno se alinea con esos objetivos de la OMS, de lograr mediante el diagnóstico oportuno, que se traduce en un tratamiento oportuno, estar alineado a esos objetivos de la OMS para el 2030, disminuir la mortalidad asociada a las ITS. Sí, y mira que en esos CUPS, como bien lo dices, ya están contemplando todas las detecciones de los agentes etiológicos y contemplan nuestro escenario, la realidad, y es qué pasa si ese paciente llega a una institución de primer nivel. ¿Qué CUPS debe utilizar? Entonces voy a hacer diagnóstico de una Neisseria gonorrea, una sospecha de un clínico. Entonces voy a una lámina de primer nivel. Es con lo mínimo que puedo trabajar. Existe el CUP para ello. ¿Qué pasa si ese mismo paciente está en una institución de segundo nivel, de tercer nivel? Yo puedo acceder a un cultivo, ¿cierto? Específico, sensible, o puedo acceder directamente a la prueba molecular. Fíjate que hablando de normativa, hay una guía, pero es que tiene años, es del 2013, en donde aún no teníamos, voy a decir algo que es particular, los beneficios de haber pasado por una pandemia. ¿Sí? Entonces, en esa época, cuando salió esa guía y era quien regía todo este tipo de búsquedas de agentes etiológicos, estábamos hablando básicamente de lo que nosotras en nuestra formación vimos. Entonces, coloración, láminas, cultivos, que son muy buenas, que son por algo, están allí, fueron y siguen siendo gol estándar en muchos casos. Y siguen respondiendo, como lo mencionas, para el primer nivel, un poco el segundo, pero pues digamos que no es desplazarlas, pero sí es
de pronto un llamado a la actualización de estas guías basados en las tecnologías que tenemos actualmente y aprovechar que sus beneficios, su especificidad, su sensibilidad y principalmente la oportunidad que brinda el resultado, que se traduce en oportunidad en el tratamiento, ¿sí? Todo en pro del paciente. Sí, y entonces cuando miramos ese escenario que estás planteando, si esa sospecha que tiene el clínico de esa ITS que tiene ese paciente, porque lo que le está viendo es una uretritis, ¿cuáles son los agentes etiológicos que está describiendo la medicina para que causan uretritis? Entonces son 4 o 5 agentes etiológicos. Estamos hablando de Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, estamos hablando de la misma tricomona. Esos son los que ha reportado toda una serie de estudios que los investigadores colocan a disposición del Estado también para poder conocer qué es lo que circula. Y si yo tengo 2 microorganismos de esos circulando, entonces voy a hacer prueba por prueba. ¿Qué es más oportuno? ¿Qué es más conveniente en esos casos? Entonces es ahí donde empezamos a hablar de lo que tú estás mencionando, el diagnóstico diferencial. Y para poder tener un diagnóstico diferencial en estos tiempos de manera oportuna, de manera específica, de manera sensible, la mejor forma es trabajar una prueba de biología molecular, un diagnóstico molecular por PCR. Mejor. Correcto. Y lo encuentras ya de manera muy clara, escrita en las nuevas publicaciones que tenemos, no solamente en el mundo, muy clara, por quien nos regimos, sino que ya tenemos acceso a ellos de manera clara, casi que rutinaria en el país. Sí, tocas un punto clave y es casi que rutinaria. El tema de cómo tenemos una batería de diferentes pruebas para responder según qué tanto dispongamos de ellas, y de acuerdo al nivel de complejidad de cada institución. Entonces, claro que podemos hacer un diagnóstico diferencial, lo que mencionabas, utilizando las pruebas convencionales, pero la desventaja versus una biología molecular es que con biología molecular nosotros vamos a poder hacer ese diferencial al tiempo en una sola corrida, implementando una única prueba. Por favor, repítelo, por favor, puntualiza en eso para que nos quede claro a todas las personas. O sea, esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de tecnologías. Bueno, actualmente tenemos una amplia batería de pruebas que nos van a permitir hacer un diagnóstico de los diferentes patógenos relacionados con ITS o infecciones de transmisión sexual. Dependiendo de la capacidad de cada institución, vamos a poder hacer uso de estas diferentes pruebas, pero estas, como son monopruebas solo direccionadas a un microorganismo, entonces se va a elongar ese tiempo de respuesta o detección del agente etiológico causante de la infección. A diferencia de esto, la biología molecular en una única prueba, en una única corrida, va a poder hacernos diferencial al tiempo de todos estos agentes etiológicos relacionados con ITS. Por ejemplo, en una sola prueba poder diferenciar en una sola muestra, una sola corrida, la presencia o no de Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urolithicum, Parvum, Mycoplasma hominis. Todos estos microorganismos en una sola corrida, es decir, aproximadamente menos de 2 horas, ya tener un resultado, que con las otras pruebas puede ser días. Claro, cultivos y demás. Entonces, y los que no son cultivables. Entonces, como estas pruebas recortan los tiempos, mejoran la oportunidad y mejoran ese tratamiento oportuno del paciente. Claro, Manu, y si me lo permite, yo creo que en este momento podemos aprovechar que ya se ha captado la atención, ¿cierto? ¿Y cómo lo logramos? Entonces, ¿por qué por PCR? Entonces, porque tiene la posibilidad de buscar un sitio que es conservado del agente etiológico que me interesa, ¿verdad? Yo monitoreo la presencia de la aparición o la detección de ese sitio de interés con un instrumento que tiene la capacidad de florecer en tiempo real en el momento que mi primer, que es tratando de decirlo de la manera más cotidiana para quienes no están metidos de lleno en nuestro mundo,
hay una prueba, esta prueba lo que permite es buscar de manera muy precisa un segmento de esos microorganismos que se conoce por el ADN, ¿cierto? Entonces, lo que hace es unirse y decir, aquí tengo la posibilidad, creo que tengo el target o el pedacito que le corresponde a Neisseria, sí. Y lanza una luz, ¿verdad? Y ese proceso lo repite muchas veces al punto en el que te está diciendo con certeza, tenemos un resultado al final con una gráfica que te está liberando de cualquier duda adicional que tengas, una gráfica de ese comportamiento de la fluorescencia, en donde te dice efectivamente ese pedacito que le corresponde a la Neisseria gonorrea lo estoy viendo y efectivamente está. Con certeza. Y esa técnica que de manera muy coloquial estamos tratando de explicar, tiene modificaciones que son las que permiten efectivamente está diciendo con certeza. Entonces, es lo que conocemos como la PCR múltiplex. Con certeza. Correcto, sí. Y en esa PCR múltiplex lo que hace la tecnología es no solo colocar ese fragmento que me va a permitir identificar la Neisseria gonorrea, sino me va a colocar todos aquellos que ya conocemos que son los que circulan o para una patología en especial o para un lugar, una epidemiología regional X, ¿cierto? Entonces, en el caso de uretritis, por ejemplo, me interesa buscar, ya decíamos, Neisseria gonorrea, herpes, clamidia trachomatis, ureaplasma. Entonces, buscamos, la tecnología lo que hace es escoger esos segmentos por ADN que son específicos para ese microorganismo. Y mediante esta técnica, al tiempo, lo que es clamidia trachomatis solamente se va a unir a clamidia trachomatis. Lo que es Neisseria va a buscar su complemento con Neisseria. ¿Cómo lo identificamos en estas pruebas? Cada uno tiene un color específico. ¿Cómo lo identificamos? Entonces, clamidia, lo que se ha detectado para clamidia va a florecer verde. Un color específico. Entonces, ya vemos en la máquina verde. Lo que sea Neisseria va a florecer rojo. Y así, dependiendo los instrumentos que utilicemos y la prueba que vayamos a escoger, que ese es otro tema súper importante, vamos a tener la posibilidad de encontrar lo que tú estabas diciendo. En una corrida, en una muestra, la presencia de 1, 2 o más microorganismos. Y si te contara todo lo que uno encuentra en esas pruebas, las coinfecciones. Exacto. Acabas de tocar un tema importante y es la capacidad de hacer un diagnóstico de coinfección relacionada a la misma sintomatología, ¿cierto? Que es lo que nos estaba llevando al montaje de la prueba. Sí. Con estas coinfecciones, digamos, ¿cuáles son esas herramientas que brinda detectar varios microorganismos para un paciente? Por ejemplo, en temas de tratamiento. ¿Cómo direcciona esa detección el tratamiento del paciente? Entonces, si detecta 2 microorganismos diferentes para los cuales el tratamiento es el mismo, bien. Y si la estrategia terapéutica tiene que cambiar porque son 2 microorganismos diferentes, entonces, ¿cómo eso impacta positivamente al tratamiento, a esa estrategia terapéutica para los pacientes? Entonces, no, pues Manu, ese es un tema, ya vamos hilando cada vez más fino y me gusta, porque en ese caso, por eso contamos con en estas técnicas de PCR en tiempo real, contamos con algo que se llama el CT. Exacto, que nos da un poco la idea. Y ese valor, que no vamos a entrar en ese detalle específico, pero ese valor es el que le va a permitir no solamente al biólogo molecular, sino al clínico determinar de manera macro la cantidad que se encuentra presente de ese agente etiológico en esa muestra. Sí, es tener un aproximado de la cantidad que la carga viral o bacteriana o parasitaria que tiene el paciente. Exacto, es un semicuantitativo. Guía un poquito esa severidad de la infección. Doctora Zulema, como nos mencionabas, con las pruebas moleculares podemos hacer un diagnóstico diferencial al tiempo y también basados en la información del CT tener una información más o menos estimada de la carga microbiana en el paciente, ¿cierto? Sí. ¿Cómo crees o cuáles crees que son las ventajas que trae para un laboratorio y también para el paciente
la implementación de estas pruebas de biología para un laboratorio que permiten hacer diferenciación al tiempo de diferentes agentes etiológicos. Para un laboratorio... Bueno, pues me dices, ¿qué ventajas? Todas. Pero empecemos por lo que estábamos mencionando hace un momento, y es que esta prueba, el hecho de ir al DNA del microorganismo, las hace absolutamente sensibles. Ese es el primer punto. Cuando hablamos de una prueba sensible, entonces coloquémoslo en el contexto de la sociedad. Una prueba es sensible cuando está diciendo que un paciente que tiene una enfermedad, por Neisseria gonorrea, se le identifica el microorganismo de Neisseria gonorrea. Entonces él es capaz de determinar la presencia de una enfermedad real. Eso es una prueba muy sensible. Claro, recordemos que está ligada directamente al DNA de cada microorganismo. Cuando estoy haciendo un diagnóstico, busco una prueba que sea muy sensible, pero también debe ser específica. Y específica es que ese diseño molecular esté muy bien direccionado al microorganismo que me interesa encontrar. Entonces, y que no tenga ningún elemento alrededor que pueda estar negativizando mi prueba, que no haya riesgo de que la prueba molecular esté arrojando un reporte de un falso negativo. Eso es muy, muy delicado. En el caso, por ejemplo, de VPH que estábamos hablando hace un momento, la prueba que se selecciona, ¿qué es lo que busca el investigador o el clínico al momento de seleccionar una prueba para tamizaje de VPH? Que sea altamente específica. Es decir, que el valor predictivo negativo sea 0. No puedo tener a una paciente con una probabilidad de tener un VPH al cual yo le corro una prueba molecular y no la detecta. ¿Por qué? Porque el algoritmo del país me va a decir, venga en 5 años. Dejé a una paciente con un virus en su cuerpo que no fue detectado y muy probablemente cuando vuelva a los 5 años ya va a tener de pronto un desenlace de cáncer. Entonces, es ahí donde yo empiezo a buscar que mis pruebas sean sensibles, específicas. También tiene que ver mucho la optimización del costo. Entonces, para eso debemos buscar una prueba, conseguir pruebas que sean múltiples, de tal manera que yo pueda, con mi epidemiología, que es el otro punto que es supremamente importante acá, yo debo conocer mi epidemiología para poder proyectar la búsqueda de una prueba que cumpla con esa epidemiología circulante. Si no la conozco todavía, voy a dar elementos para que se escriba esa epidemiología. En el caso de VPH, es solamente escoger la prueba más completa con un altísimo valor predictivo negativo. En el caso de las otras infecciones de transmisión sexual, es escoger, armar mi prueba múltiples, que yo sé que este es un tema que me vas a preguntar de eso en un momento, estoy casi segura. Pero en este punto es poder determinar esa múltiplex con los microorganismos que ya conocemos, que son los más frecuentes. Eso es trabajar con base en la epidemiología. Y hay una publicación de Comedal y colaboradores en el 2024 que habla específicamente de eso. Él coloca a considerar qué tan valioso es tener una múltiplex con 25 agentes etiológicos y otras pruebas. Esos agentes etiológicos nunca han circulado en tu zona o en tu población. Eso es tener una prueba múltiplex con los 5 o 7 agentes etiológicos que están identificados ya en tu zona. Entonces eso la hace mucho más centrada, más específica y sensible, y te permite tener una inversión acorde a la epidemiología y que pueda ayudar a bajar costos. Así es como yo escogería esas pruebas. Esas son las ventajas que tiene la tecnología y que puede ayudar a bajar. Para sumarte un poco, me parece muy interesante lo que nos dices, esa especificidad, cómo llega también a aportar el éxito del tratamiento, ¿cierto? Porque ya no es un tratamiento basado en los signos y síntomas que tenga él o la paciente, sino que ya es específicamente direccionado al agente etiológico. Entonces aumenta la probabilidad de éxito del tratamiento y también nos va a permitir tener unas buenas prácticas de uso de los antibióticos y también afectando al mínimo
prácticas de uso de los todo el tema de resistencia antimicrobiana que actualmente nos está afectando tanto. No, ese es otro. Espero que me invites para ese. Pero ahora yo tengo una pregunta, Manu, para ti. ¿Cuál es o qué información tienes? ¿Cómo está este posicionamiento de esas pruebas moleculares por las directrices que estamos encontrando ahora en el camino, las normativas? ¿Cómo es ese posicionamiento en el país? Estamos encontrando ahora bueno, el posicionamiento de las pruebas de biología molecular, específicamente en las entidades públicas, tiene muchos retos actualmente, principalmente en temas de costos, en temas de infraestructura, en temas de capacidad técnica, puesto que estas pruebas de biología molecular, tanto sus equipos como reactivos tienen un costo importante que es muy diferente al costo de las pruebas convencionales, a pesar de que sean menos sensibles, menos específicas. Entonces, un reto es la educación, tanto del clínico como del mismo laboratorio, en estos temas de biología molecular, resaltando las bondades que trae para un laboratorio y para el paciente las pruebas de biología molecular, por lo que ya nos mencionabas, la especificidad, la sensibilidad, los tiempos cortos de procesamiento que nos van a permitir tener un diagnóstico oportuno y por ende un tratamiento oportuno y disminuir al máximo las secuelas, las complicaciones por las infecciones de transmisión sexual. Actualmente hay una normativa que regula la infraestructura para laboratorios de biología molecular, lo que también es un limitante para muchos laboratorios tomar la iniciativa de iniciar su laboratorio, porque tiene que hacer una inversión importante para el montaje de su laboratorio de biología molecular. Y lo otro que hablaba, la capacidad técnica, tener un personal capacitado en uso de pruebas de biología molecular. Sin duda, cada vez estas pruebas son más fáciles de usar. Ya tenemos formatos listos para su uso, donde obviamente es crucial el pipeteo. En biología molecular es importantísimo el pipeteo porque se toman volúmenes muy pequeños, entonces poder tener una precisión importante en esos volúmenes va a garantizar el éxito de la prueba. Pero cada vez estas pruebas se hacen más sencillas, más asequibles a todo el tipo de personal de laboratorio que bajo una capacitación por casa matriz pueden operar el equipo, hacer interpretación de los resultados y demás, pero sí el conocimiento de biología molecular también aporta de una manera importante a ese buen desarrollo de un laboratorio de biología molecular, porque va a poder diferenciar falsos positivos, porque los software nos pueden arrojar resultados positivos que realmente no corresponden a lo que tú nos mencionabas, la curva clásica de amplificación, y el profesional con el conocimiento va a poder decir esta curva no corresponde a una curva de amplificación. Esto es una prueba negativa, un resultado negativo que un personal no entrenado podría generar un falso positivo, ¿cierto? Entonces, el tener un personal entrenado también es crucial y puede ser un poco un limitante para poder posicionar las pruebas de biología molecular, principalmente en las entidades públicas. Perfecto. Esas son algunas de las razones, pero pues esperamos que se vaya avanzando en este tema y posicionarlas mejor, porque sin duda, lo hemos hablado, todos los beneficios que trae el montaje de pruebas de biología molecular versus las tradicionales, las pruebas tradicionales. Bueno, hemos hablado ya, digamos, un poco de esas características que nosotros esperamos de un kit de biología molecular, pero qué bueno aquí poder resumir esas características que tú recomiendas que los profesionales tengan en cuenta a la hora de elegir una prueba de biología molecular para su laboratorio. No, esa es una excelente pregunta, porque esa es una de las funciones que
nosotros como biólogos moleculares estamos en la obligación de las funciones de ejercer, entonces es la selección de la tecnología. Y para eso es importante hacer una revisión de literatura, hay muchas opciones disponibles y nos toca sentarnos a hacer una revisión importante de artículos disponibles, de las propios fabricantes, cuáles son las experiencias de éxito, cuál es la referenciación que existe de lo que considero que podríamos entrar a utilizar. ¿En qué nos centramos nosotros particularmente cuando estamos haciendo selección de tecnología? Hacemos revisión de literatura por grupos y buscamos las pruebas por diseño en cuanto a sensibilidad y especificidad. Entonces, los rangos de detección que nos ofrece ese fabricante. Eso nos permite a nosotros ir haciendo una clasificación. Entonces, buscamos no necesariamente la más sensible, pero sí debe ajustarse a los límites que tienen las guías. Entonces, si yo estoy hablando de BPH, estoy hablando de la prueba que cubra el mayor número de genotipos posible. Pero sí debe. Y si estoy hablando, y eso es con una sensibilidad y especificidad alta, ¿sí? Recuerden, en ese caso en particular, BPH, valor predictivo negativo. Alto. Si estoy hablando de cargas virales para HIV, por ejemplo, entonces debo tener una prueba muy sensible, ¿cierto? Que me permita, le permita al clínico tener un manejo que me permita de esa terapia que le está dando al paciente, dependiendo de cómo es esa fluctuación de esas cargas. Entonces, por esa razón es que buscamos una tecnología que su límite mínimo, o sea, su rango de detección esté alineado a lo que las guías clínicas están solicitando. En este caso, 50 copias. 50 copias es te dice, de ahí en adelante podemos trabajar con esa tecnología. Pero si yo encuentro en el mercado un kit comercial que me detecta 10 copias, bienvenido sea. Sí, claro. Entonces busco eso, sensibilidad, especificidad. Otra cosa súper importante es, tú lo decías, por la infraestructura, cuando estás montando un laboratorio, no siempre tienes todos los métodos de conservación. Entonces, si tienes la posibilidad de un congelador a menos 70, no tendrías tanto problema de conseguir algunos kits que sean preservados a esa temperatura. Personalmente, si a mí me ofrecen una técnica que esté liofilizada, me habla muy bien de ese producto. Sí, además porque esta presentación liofilizada no solo te permite un almacenamiento a temperatura ambiente, donde ya no necesitas refrigeradores, sino que también te llega a sumar en cuanto a la estabilidad del reactivo, con estabilidad de hasta 2 años. No, y la eficiencia de la enzima, que lo que me hace pensar, si la técnica permitió la liofilización de esta enzima, ¿verdad? Es una enzima de un altísimo rendimiento. Entonces, me gusta tener en cuenta, la tendencia va hacia allá, a pruebas que tengan la posibilidad de un formato liofilizado. Tiene muchas bondades. Eso no deja por debajo la posibilidad de trabajar pruebas de congelación normal. Importante también el diseño de esa química y la presentación del producto. Si mi laboratorio es de bajo volumen, pues tener presentaciones de 200 pruebas, de 100 pruebas, de pronto es una inversión muy alta. Y el riesgo de que se venza. Tengo que ahí voy a jugar esa búsqueda en unas presentaciones que se acomoden a mis volúmenes. Entonces, si hay de 48, 24 empieza a sumar. Entonces, tenemos unas matrices, así seleccionamos las tecnologías de 1 y 0 y tenemos en cuenta estos puntos que te acabo de mencionar. No sé, tú qué otra cosa consideras en el momento de esas cosas súper importantes. Sí, algo muy importante en temas de calidad es verificar que la prueba tenga una validación clínica y una aprobación por parte de entes regulatorios como el INVIMA, el FDA, el INVIMA en Colombia, el FDA en Estados Unidos, el EMA en Europa, ¿sí? Eso es importante para
ya tener una seguridad en cuanto a la calidad del producto. Tú lo decías Y las matrices de muestra. Exacto, Se me olvidaba para eso. eso iba así. Las matrices de muestra es importante que el producto venga validado para estas muestras que son principalmente utilizadas para el diagnóstico específico, en este caso las ITS. Entonces, que acepte hisopado uretral, hisopado rectal, orina, secreción uretral, ¿cierto? Entonces, mientras más matrices están validadas, pues eso le va a sumar al producto. Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo. Esas son mis puntos claves para la selección de una prueba, de un kit comercial. Otra cosa súper importante. Digamos también que le llega a sumar el tiempo de procesamiento que se traduce en oportunidad del resultado, el producto venga validado, que mientras más, porque tenemos diferentes tecnologías, unas que son abiertas, otras que son cerradas, entonces pues unas nos van a permitir tener una mayor trazabilidad del proceso y a su vez tener resultados más oportunos, ¿cierto? Todo esto también dependerá de la infraestructura, de la capacidad instalada del laboratorio y de la estadística que tenga, porque pues no vamos a instalar un equipo muy robusto para una estadística baja, porque podemos incurrir también en pérdidas. Y de las diferentes tecnologías que existen en el mercado se pueden adaptar dependiendo de las necesidades de cada laboratorio. Entonces el tiempo de procesamiento sería otra. Y la facilidad de uso o interpretación de los resultados, ¿cierto? Como te mencionaba, hay formatos que vienen listos para su uso, hay otros que los comúnmente utilizados donde tenemos un tubito con la Master Mix, otro con los primers, otro con las ondas, otro con los DNTPs y hacemos las mezclas. Entonces, a medida que yo tengo que tener más interacción con diferentes reactivos, pues aumento la probabilidad del error humano. Hay unos formatos que vienen ya listos para su uso, donde la interacción es mínima, la intervención del profesional en la prueba es mínima, donde se adiciona a estas pruebas liofilizadas, por ejemplo, ya vienen en su tubito de PCR individual, donde solo adicionas un buffer, la muestra, llevas al termociclador. Entonces, esa posibilidad de hacer la prueba con mayor facilidad también siento que le suma a un producto de biología. Me hiciste transportar en el tiempo a mi clase de biología molecular, porque teníamos un profesor que nos decía, el que sabe pipetear puede hacer biología molecular. Entonces me hiciste recordar esa frase. Y otra cosa, Manu, que es súper valioso cuando estábamos hablando de tener pruebas que se ajusten a mi perfil epidemiológico, ahí hay unas posibilidades bien interesantes, porque si yo puedo, con base en mi epidemiología, por favor, váleme, exacto, armar o diseñar la prueba que considero le va a dar la solución a mi grupo médico cuando está sospechando de uretritis B, cervicitis, etcétera. Fantástico. Correcto, sí. Poder customizar tus pruebas, tus paneles, orientados por la epidemiología de la clínica o específicamente o de la ciudad o en general de Colombia. Eso hace que se optimicen costos, porque ya tú no vas a hacer un panel de 22 microorganismos, sino que vas a poder direccionar ese panel específicamente a X cantidad de agentes etiológicos que tú consideras pueden estar causando la infección. Entonces, eso es una de las bondades también de tener un formato de producto de biología molecular que te permita sumar diferentes referencias para customizar tus paneles. Doctora Zulema, para todo lo que aporta, a mí no, utilizando de manera más amplia de lo que uno cree, y es amplia de lo que democratización del que uno cree, y es democratización del traduce en que
que tiene o traduce en que esa que tiene o traduce en que esa se haga con base en traduce en que esa se haga con base en traduce en que esa Parece muy oportuna. organismo. Muchas gracias a ti. Entonces, A la UPCER de Colombia por abrir estos espacios de formación académica, de divulgación. Agradezco a la UPCER de Colombia por abrir estos espacios de formación académica, de divulgación, de todo el gran trabajo que están realizando en las áreas. Entonces, están realizando para